Vamos a resolver C. ¿Por qué? ¿Qué era lo que nosotros tendríamos que hacer normalmente con esto? Así de entrada. ¿Qué era lo primero? Había que pasar R, ¿no es cierto? Era lo primero que nosotros teníamos que hacer. Y lo segundo que teníamos que hacer era, una vez que nosotros lo pasábamos, teníamos que reemplazarlo por alguna de las señales de interés. Que dijimos que era impulso, rampa o escalón. ¿Estamos de acuerdo? Por ahora les quiero que lo reemplacemos por lo que vendría a ser el impulso. Esto. Landita está listo. Por uno. Por el impulso. ¿Cuánto equivalía a la transformada del impulso? 1. O sea que yo vengo aquí, segundo paso, reemplazo por 1. ¿2 por 1? ¿Es necesario escribirlo? No, ¿no es cierto? Y a esto también lo vamos a aprovechar y lo vamos a borrar y ya tenemos lo que era C. Una vez que yo tenía una ecuación de este tipo, un polinomio en el denominador, yo lo primero que intentaba hacer era separarlo en pedacitos, ¿no es cierto? Y en este caso, yo tengo algo así, por ponerles un ejemplo. No, ¿no es cierto? Entonces lo puedo partir así de uno en pedazos. No, lo que tengo que hacer es, a esto lo tengo que transformar así. ¿Cómo hacía eso? Utilizando la cuadrática, que es 2s al cuadrado más 3s más 6. ¿Esto cuánto tiene que ser igual? A 0, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que a mí me convenía hacer así de entrada? Directamente podía sacarle el 2 si quería, ¿no es cierto? En este caso, como que no hace mucha la diferencia, así que directamente lo vamos a dejar. ¿Qué seguía? Las soluciones 1 y 2 eran menos 3. más menos, ¿la raíz de cuánto? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 9, perfecto, menos 4 por cuánto? 4 por A, 8, y 8 por 6, ¿qué es? ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos que parar. Profesor, ¿por qué no continúa poniendo el dividido 2? Porque 9 menos 48, ¿cuánto da? Menos 39. Lo importante es que dio menos. O sea que las soluciones de estas, ¿cómo son? Complejas y conjugadas. Lo que inmediatamente me dice, por aquí no va la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Hay que cambiar el método de resolución. ¿Qué método hay que utilizar? Uno que se conoce como completando cuadrados. Y, profesor, ¿por qué es necesario eso? Porque se acuerdan que nosotros siempre las transformadas, ¿cómo nos quedaban? Con E a la menos, qué sé yo, 2t, ¿se acuerdan? Bueno, ahora al no poder encontrar una solución, la forma, en vez de ser una exponencial, ahora va a ser o un seno o un coseno. Ya se lo voy a mostrar con la tabla de transformada. Entonces yo veo que esto da negativo y automáticamente que digo, así no. ¿Voy a poder llegar a algo así? No, lo borro. Entonces vuelvo al origen y acá sí hago lo que ustedes dijeron. Profesor, deje la S solita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Estamos, ¿no es cierto? ¿Conocen el método de completar cuadrados? ¿Lo ubican? No me acuerdo. Completar cuadrado. Completar cuadrado. Completar cuadrado, ¿qué implica? Romper la ecuación. La voy a cortar en los términos que contienen, ¿qué cosa? S. ¿Estamos de acuerdo? Y a esto de acá lo voy a ignorar por completo. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que yo acá tendré que sumarle algo y tendré que restarle algo que son iguales. ¿Qué pasa si yo pongo acá un 4 sobre 7 y 4 sobre 7? ¿Cambia algo? La ecuación no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Porque lo que yo agregué y lo que yo quité, ¿cómo son? Iguales y por ende da 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el chiste es, ¿cuánto agrego y cuánto quito? Sé que son iguales, perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cuánto? Para eso, tengo que utilizar la regla de completar cuadrados. ¿Tienen idea alguna cómo puede ser? Pensemos esto. ¿Qué pasa si yo hago así? ¿Sí? Primero entiendamos un poquito el cuadrado. S más 3 medios y yo hago esto al cuadrado. ¿Qué opinan? ¿Cómo se resolvía esto? El primer término elevado al... Miren esto y esto. ¿No son parecidos? Bastante, ¿no es cierto? O sea que yo lograría completar el cuadrado si el segundo término, ¿cuánto tendría que dar?
lo mismo, ¿no es cierto? Veamos si se cumple o no. ¿Qué signo tengo? ¿Estamos? Ahora es la segunda parte de esto. ¿Cuánto era? El 2. 2 veces el primero por el segundo. Y fíjense que casi me da. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Solamente que ¿qué pasó? Este 2 me lo terminó cancelando. Pero ahora hagamos una cosa. Profesor, ¿qué pasa si este 3 medios, antes de ponerlo aquí, lo hubiera dividido? Lo hubiera dividido por 2. ¿Qué hubiera pasado? Profesor, ¿por qué elige el número 2? Porque ¿cuánto es el incremento acá? ¿Por qué? Porque es el primero al cuadrado más 2 veces, ven que ahí está el incremento, el primero por el segundo y después el tercero que esté al cuadrado, no importa. Pero estamos de acuerdo porque estoy dividiendo por 2, ¿no es cierto? Dividido 2. Acá hay un problema. ¿Esto qué tengo arriba? Una división. ¿Qué debería tener abajo? ¿Cómo se resuelve esto? Extremo por extremo, ¿cuánto da? ¿Y abajo cuánto da? 1. Ahora corrijamos. Profesor, en vez de poner este exacto número, ¿qué es lo que le hago al número? Lo divido primero por 2 y recién lo voy a incorporar. Entonces hagamos el cambiazo. 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde tengo que hacer el cambio acá? Y ahora miren cómo da. La mitad de 2, la mitad de 4. ¿Acá cuánto queda? 1. 1. ¿Acá cuánto queda? 2. Y ven que quedó igual, ¿eh? Profesor, no es lo mismo, el 3 medio está para el otro lado. ¿Esto qué es? Multiplicación. ¿Qué puedo hacer con el 3 medio? Tranquilamente, ¿no es cierto? ¿Vieron cuál es el truco para completar cuadrados? Y para terminar esto, ¿qué le tengo que sumar? Siempre este término completamente elevado a la cuánto. ¿Vieron de fácil que se completa cuadrado? Y ahora quiero que noten un detalle. Profesor, este número de acá al final que usted agregó, ¿es ese incremento del que habló? Sí. Entonces ahora yo, para poder reemplazar todo esto, ¿yo qué voy a hacer? No voy a escribir esto. ¿Qué voy a escribir? Eso. Hago S más 3/4 al cuadrado. ¿Más cuánto? Más 3/4 al... Profesor, pero acá usted agregó algo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Quitarse. ¿Se lo tengo o no se lo tengo que quitar? Elevado al cuadrado. Profesor, pero ¿no le está faltando algo? Sí. Más 3. Ahora vamos a hacer una ligera corrección. Profesor, cuando usted quiera transformar, hacer esta transformación, ¿tengo que dejar el incremento? No. Esto de aquí lo tiene que borrar. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿por qué lo tiene que borrar? Vamos de vuelta entonces. Arrancamos aquí, dividimos ¿por qué? Porque es el número que acompaña a la S. ¿Estamos de acuerdo? Nos quedó de esta forma. Va. Yo agarré el numerito que acompañaba a la S solita. Ven que está S a la 1. ¿Y por cuánto lo tengo que dividir? Y a ese número, ¿a dónde lo voy a meter? ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que yo lo tengo al cuadrado, ¿qué tenía que hacer acá? Resolverlo, ¿no es cierto? Para poder compararlo con lo que tengo allá. ¿Estamos? Y yo, ¿por qué necesitaba resolverlo? Para poder encontrar eso que hay que incrementar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va? ¿Por qué 3 sobre 4? Porque acá es extremo por extremo, medio por medio. Y esto tiene dos partes. Este de acá, ¿de dónde sale? Del número que acompaña a la S. Y este 2, ¿de dónde sale? Porque cuando yo resuelvo el cuadrado, el término del medio, ¿por cuánto queda multiplicando? ¿Mejor? ¿Estamos ahí? Entonces yo después, ¿qué hice? Agarré esto completo. ¿Y qué es lo que a mí me interesa? ¿Estamos de acuerdo? Y yo lo escribí. ¿Pero con qué signo lo escribí? Y después no me tengo que olvidar qué pedacito. ¿Estamos de acuerdo? Más de uno dirá, profesor, pero cambió completamente la ecuación. Si yo resuelvo esto, ¿a qué resultado tengo que volver?
¿Estamos de acuerdo? Veamos si es cierto. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Más ¿cuánto? El segundo al cuadrado. Voy a continuar escribiendo la ecuación. 3/4 al cuadrado. Miren esto. Esto se va. ¿Están de acuerdo? Y la segunda y la cuarta, ¿cuánto queda? S al cuadrado más 3 medios de S más 13. ¿Son o no son lo mismo estas dos ecuaciones? Y el tema es que esta ecuación, ¿cómo está? Completada. ¿Sí? Le hemos hecho completar su cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué necesito esto? Porque esto de aquí aparece en la tabla de transformada. ¿Va? Entonces siempre hay que cambiar el signo con la otra. Sí, lo importante de desarrollar esto, y es más, si vos sos más rápido, vos decís, profesor, ¿en serio necesito desarrollar esto? No, ¿por qué? Porque yo sé que este término, ¿qué signo le tengo que poner? Menos. Y tengo que agarrar este número y elevarlo a ¿cuánto? ¿Es uno lo que puse ahí? ¿Ven? O sea que esto yo simplemente se lo desarrollé para que vean de dónde sale. Pero si ustedes son más rápidos, ya directamente lo miran, ¿no es cierto? ¿Vamos? ¿Vamos o no? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué creen que sigue? ¿Qué era lo que hacíamos antes? Yo antes lo que hacía era, lo partía en pedacitos, ¿no es cierto? Y lo volví a escribir. Yo acá, si bien es cierto que no lo pude partir en pedacitos, pero ¿qué tendré que hacer? Reemplazarlo, ¿no es cierto? De vuelta, es el mismo procedimiento. Entonces veamos cómo queda. C de S es igual. ¿Qué número hay arriba? Y acá hay un detalle muy importante. Profesor, ¿y este 2? Yo dividí todo, ¿no es cierto? Dividí por 2, dividí por 2, dividí por 2. Pero no falta balancear la ecuación. Sí. Que implicaría ¿qué cosa? Multiplicarlo por. Entonces, ¿qué va acá abajo? 2 por entre paréntesis. Y ahora escribamos lo que está ahí. Son S más 3/4 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Profesor, ¿esto es un número normal? ¿Es un número? ¿Tiene S? No. ¿Esto tiene S? ¿Qué puedo hacer con esos dos? Juntarlos. Entonces, 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 4 elevado al cuadrado. ¿Qué signo tiene adelante? ¿Y ahora qué va? 3 dividido ¿cuánto? 1. ¿Y esto cómo se hacía? Si tengo los denominadores diferentes, Cruzado. se multiplicaba cruzado. ¿Qué signo tiene 9? Menos 9 por 1. Menos 9. Más 3 por 16. 28, ¿no? 3 por 6, 18. No, 48. ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto da ahora? Más o menos. ¿Cuánto? 39, creo. Sí, Sobre 16. Acá yo, ¿qué podría hacer? Dividirlo, ¿no es cierto? Voy allá. Una vez que yo junté estos numeritos, lo junté aquí, ¿qué voy a hacer? Más 39 sobre. Sí, por supuesto. Además, si ustedes quieren escribir el numerito acá de la calculadora con 1 o 2 ceros, o sea, números después del cero, después de la coma, no hay problema por mí. No me interesa tanto el número, ¿sí? Me interesa el procedimiento, ya saben. Ahora, ¿qué tengo arriba? ¿Qué tengo abajo? Busquen la tabla de Laplace. Busquen un segundo. Alguien que la tenga.
y busquemos acá. Van a ver que tienen algo muy parecido. Solamente que acá te va a aparecer S más alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Es muy probable que encuentren eso. Veamos a ver acá. ¿Quién lo llama más difícil? No, diciembre. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos, ¿de qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Derecho, porque ¿a dónde está el lado derecho? ¿Qué hay? S. ¿Qué ecuación tengo yo? S. Lo siguiente es comenzar a reemplazar. ¿Qué hay aquí? A. En mi caso, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo identifica? Ya. ¿Cómo? Es porque está acompañando a la S. Sí, ya lo entendí. ¿Sí? ¿Estamos? Está dentro, miren esto, está dentro del paréntesis y elevado al cuadrado. Sí. Entonces, ¿cuánto se te vale? 3 cuartos. Pero quiero que miren un detalle así comenzamos a transformar. ¿Qué signo hay acá? ¿Qué signo hay acá? No, positivo. Acá, negativo. Profesor, ¿no lo puede dar vuelta? Sí. Voy a cambiar esto y esto. Profesor, ¿por qué hace eso? ¿Qué signo hay acá? ¿Y qué me conviene que haya aquí? Si hubiese negativo, entonces yo ahí comienzo a modificar la tabla. Vamos a lo siguiente. ¿Qué voy a identificar? 3 cuartos, exacto. Entonces borro esto y ¿qué voy a escribir? 3 cuartos. Pero no solamente aquí, ¿a dónde también tengo que modificar? Esto es. Perfecto. ¿Qué número sigue? ¿Cuál es B? Más 39 sobre 19. ¿Seguro? Miren al cuadrado está. O sea que acá hay que hacer una pequeña operación. Yo voy a escribir B al cuadrado es igual a 39 sobre 16. ¿Cómo está esto al cuadrado? ¿Cómo pasa? Raíz. ¿Cuánto vale? ¿Lo pueden calcular? Déjame grabar. No. ¿Ya con la raíz? Y al cuadrado. Entonces, miremos una cosita así. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Encontramos B? Sí. ¿Cuánto vale? 1,5. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer en donde esté B? Y también en donde? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá hay un problema total. Profesor, ¿no se supone que esto y esto debería ser exactamente igual? Sí. ¿Pero qué número quedó arriba? Profesor, quedó el 1. ¿Y cuánto quedó acá arriba? ¿Es lo mismo? Sí. No. Entonces, profesor, no puedo hacer antitransformada. No se puede. Tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Cómo lo cambio? Muy sencillo. ¿Qué puedo hacer acá? 1,5 sobre 1,5. ¿Cuánto da esto? Es como si no hubiera cambiado nada, ¿no es cierto? Pero, ¿puedo mover esto ahora para acá? Sí. Y esto que está acá, profesor, es como una constante. Esto en las antitransformadas lo podía ignorar, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahora, ¿esto en dónde está? Y o sea que para terminar y para saber cuánto vale la respuesta en el tiempo, ¿qué era lo que tenía que escribir primero? La constante, ¿no es cierto? ¿Cuánto da esto? 1 sobre 1,5 me dicen. No tiene materia. Casi, boludo. 0,6 por. ¿Ahora qué sigue? ¿Con la N? No, solamente lo de adentro. Perfecto. E a la menos 3 cuartos de T. 1,5. Ahí nomás queda. ¿Terminó? ¿Encontraron la respuesta en el tiempo? Sí, para un impulso, pero vale. ¿Estamos? Les voy a pedir un favor, practiquen con el otro ejercicio.